Muy buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, Magíster. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, Buenas noches, Magister. ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo me imagino que más tranquilo han pasado los exámenes, así que ahora vamos a continuar con la unidad número 3. Me parece que no había grupos para exponer hoy, ¿no? ¿Me hacen acuerdo? ¿Me hacen acuerdo, por favor? ¿Por qué le tocaba al grupo 6? Le toca exponer al grupo 6. No hay nadie. Solo está Michael, creo, en clase. ¿Pongo 0 al grupo 6 o me confirman, por favor? Alguien respóndame algo. No hay respuesta. Grupo 6, 0. Listo, seguimos entonces. Bien. Permítanme compartirla. Listo. A partir de esta unidad, si bien es cierto, vamos a seguir conversando sobre, o vamos a seguir viendo todavía un poco de lectura, pero nos vamos ya a empezar a adentrar en lo que es también la escritura, ¿sí? De hecho, esta unidad se llama así, ¿no es cierto? La importancia de aprender a leer y escribir. Y ya más adelante ustedes van a ver en algunas otras actividades que vamos a empezar a realizar la cuestión de la escritura a mano, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios o una tarea que te van a tener que escribir a mano, nos vamos a olvidar un poco de la tecnología y vamos a hacer una actividad a mano que ya les explicaré más adelante. Sí, y vamos a ver por qué, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos actividades con estudiantes de escuela, de colegio, de universidad también, lo que vamos a hacer con ustedes, y les decimos que vamos a escribir algo a mano, tiene un sentido, ¿no es cierto? Tiene un porqué. Y escribir a mano también ejercita lo que es la mente, sí, son ejercicios para el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucho que ver esto con esta cuestión también de la motricidad. Entonces, siempre va a ser importante recordarle al cerebro que también podemos escribir a mano, ¿no es cierto? Que no solamente tenemos la tecnología, ¿sí? Entonces, algo así vamos a ver en este proceso complejo de lectura y de escritura, y pues vamos a empezar a elevarle el nivel a la cuestión del análisis. Ya les voy a poner hoy día el libro, las 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios, para que ustedes puedan empezar a leer.
porque se viene una tarea con ese libro. Ya no va a ser el resumen, ¿sí? Va a ser otra cosa. Pero obviamente para hacer la tarea que se viene más adelante, van a tener que leerlo primero. Entonces, por favor, estar pendientes. Yo ya termino la clase y le subo el libro enseguida en en el apartado de recursos. Así que le recomiendo que empiece a leer. Eso es. Estimado Santiago, cuéntenme. Profe, buenas noches. Ahorita acabo de ingresar a la clase y me comentaron que estaba usted llamando al grupo 6 para exponer, ¿verdad? Exacto. Y ya les puse 0. Pero el tema es que no nos dieron el tema. El tema es que yo pregunto y nadie me contesta. Es que ahorita entro, profe. Y sus Ahí sí, compañeros, nadie me por insertar. contesta. Por eso ahorita, como digo, ahorita ingresé y me dicen, y por eso le estoy haciendo la mano. Porque si hubiéramos tenido el tema, hubiéramos preparado y todo. Así es. Pero, como digo, no teníamos. Sí, ya No me acordé teníamos. que no les di, Ajá, no nos perdón, dio. no les di por la cuestión de los exámenes mismos, para que se dediquen a estudiar. Pero mientras me acordaba de eso, nadie me contestó. Nada. No, pero aquí estoy. O déjalo por la Listo. próxima semana y sí le preparamos todo muy bien. Así es, ya les voy a dar el tema. Gracias, Santiago. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien, aclarado entonces el asunto. Eso, entonces vamos a ver cuál es el procesamiento intelectual que tenemos que hacer a través de la lectura. ¿No es cierto? Ya hemos visto técnicas, estrategias, vamos a ver otras hoy. Hemos visto también la cuestión de esta cuestión de las 6 lecturas que nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué hacemos con todo eso. Es decir, cómo empezar a procesar la información. Bien. Aquí tenemos una especie de reseña histórica sobre la lectura, ¿no? Dice, desde las primeras formas de representación simbólica hasta la era digital moderna, la evolución de la lectura y la escritura ha dado forma a bueno, está repetido, ¿no? A la forma en que nos comunicamos, o sea, la manera que nos comunicamos. Aprendemos y entendemos el mundo que nos rodea. Este ensayo, es decir, se refiere a la lectura base. Vamos a explorar la evolución histórica de la lectura y la escritura, su importancia en los tiempos modernos y el impacto de la tecnología en estas prácticas. La escritura es una forma de representación simbólica que surgió en las civilizaciones antiguas como medio para registrar información y comunicarse con los demás. Las primeras formas de escritura fueron pictóricas, como las pinturas rupestres y los petroglifos, que evolucionaron hacia sistemas de escritura más complejos, como la cuneiforme en Mesopotamia, los jeroglíficos en Egipto y los alfabetos en Fenicia. Estos sistemas de escritura permitieron el registro de acontecimientos históricos, creencias religiosas, prácticas culturales que desempeñaron un papel importante en la configuración de la historia y la cultura humana. Es decir, gracias a esos registros nosotros sabemos qué es lo que pasaron o qué es lo que pasó siglos atrás. ¿No es cierto? Bueno, aquí tampoco se habla de la escritura que ya tenían nuestras propias civilizaciones, ¿no es cierto? Aztecas, mayas, incas, etcétera, que también desarrollaron algo parecido. Entonces, la historia se ha encargado que esos sistemas de comunicación se desarrollen. ¿Sí? Ahora, ¿qué sistema de comunicación es el que nosotros necesitamos aprender a través de la lectura y la escritura? Hemos venido hablando de eso todo el semestre. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? A ver, para qué nosotros queremos desarrollar estos sistemas de comunicación a través de la lectura y escritura? ¿Para qué queremos nosotros ahora en la actualidad, en la edad moderna? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué necesitamos? ¿Quién me dice? A ver, creo que se quedaron traumados con los exámenes. Dígame, estimada Mónica. Sería, profe, lectura y escritura académica, en este momento para las tareas, después para la tesis y en un futuro para publicaciones como profesionales.
Ya, vamos pensando más allá de eso, muchísimo más allá. Muchísimo más allá. Sí, es cierto lo que dice Mónica, ¿no es cierto? Estamos desarrollando habilidades que nos van a servir, obviamente, para desarrollar nuestro trabajo de grado, publicar un artículo científico, etcétera. Sí, pero pensemos como sistema de comunicación. En la edad moderna, ¿para qué nos sirve? Ojo, lo que dije hace un momento, ¿no es cierto? Las civilizaciones antiguas dejaron escrito de una forma u otra, ¿sí? Lo que pasaba en ese entonces. Y por eso es que ahora nosotros conocemos la historia, ¿sí? Y usted dirá ahora, pero con el Internet de aquí en, qué sé yo, exageremos, es que no se acaba el mundo en unos 3 siglos más. La gente va a saber lo que hicimos, claro que va a saber lo que hicimos, ¿no es cierto? Porque hay registros, es lo que vamos haciendo. Pero en esta época en la que nos desarrollamos, ¿para qué sirve desarrollar estas habilidades de comunicación? Más allá de hacer una tesis o de escribir un artículo científico, mucho más allá. ¿Para qué creen ustedes? Para dejar un legado. Sí, también puede ser que sí, pero para comprender el mundo que nos rodea, ¿cierto? ¿Se acuerdan que sí habíamos dicho esto creo que en todas las clases? Sí, desarrollar las habilidades de lectura y escritura y comprenderlo, ¿sí? Comprender lo que leo, comprender o hacerme comprender lo que escribo, nos sirve para entender este mundo moderno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hay cosas sencillas, les pongo un ejemplo, ¿ya? En el Ecuador estamos viviendo un gobierno, como yo le escuchaba ayer en un noticiero, atípico, ¿cierto? Es decir, un político que sale de lo normal, de lo cotidiano, un político que se demora 7 minutos en dar un discurso de posesión, cuando presidentes anteriores el que menos se había demorado ha sido 1 hora 26 minutos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿esto me interesa o no me interesa? Puede ser que mucha gente diga, claro, me interesa, y mucha gente diga, ni me va ni me viene, ¿cierto? Es más, no sé ni quién es el presidente de la República, ¿sí? Pero el desarrollar estas habilidades de lectura y de escritura complejas, ya de alto nivel, me va a permitir a mí entender lo que sucede a mi alrededor. ¿No es cierto? De eso se trata. Comprender el mundo en el que nos desenvolvemos, en el que nos desarrollamos. Ustedes ya van a ver, cuando lean el próximo libro, eh, eso automáticamente, como ahorita ya sabemos, ya tenemos desarrolladas ciertas estrategias de habilidades, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo enfrentarnos a un texto desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces usted va a generar una posición. Y mientras lea el texto, acuérdese lo que le digo en este momento. Va a generar una posición y usted va a decir, es verdad lo que dice el autor. O usted va a decir, no, es mentira, ¿no es cierto? Me ratifico en mis creencias, ¿sí? Lo que el libro no intenta es cambiarle su forma de pensar, ojo. ¿Sí? No intenta eso el texto, sino lo que intenta es que usted ratifique su forma de pensar. ¿Cree en algo o no cree en algo? Pero que ratifique, ¿sí? Entonces, eso pasa con la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacían estas civilizaciones antiguas? Dejar dibujado o escrito, ¿no es cierto?, en piedra, lo que vivían. Es decir, su forma de percibir el mundo. Es lo que hacían. Y si comparamos esta edad antigua con la edad moderna en la forma en que nos comunicamos, usted dirá, claro, no, ahora hay el internet, hay la computadora, etcétera. ¿Qué habrá después? No, ya se nos está entrando ya la inteligencia artificial, etcétera. Pero es lo mismo, ¿no es cierto? Estamos haciendo exactamente igual, dejando, como decía Mónica, estoy de acuerdo, dejando un legado, ¿sí? ¿No es cierto? Pero con las herramientas que tenemos en cada etapa de la historia, cada etapa de la vida.
Y estamos dejando escrito porque queremos que las civilizaciones que vienen más adelante sepan quiénes fuimos, ¿no es cierto? En este siglo, en el siglo anterior y en este que nos ha tocado vivir hasta el cambio de siglo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que intenta estos procesos de lectura sobre cualquier otra cosa. Es un ejemplo, miren, de cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que conocemos como la lectura y la escritura, ¿sí? En 3100 años antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo, 2100 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, etcétera. Entonces, todo ha ido evolucionando. Tenemos ahora alfabetos completos en diferentes idiomas, etcétera, pero todos han jugado el mismo rol, ¿sí? ¿Cuál es el rol? Comunicarse. Es el rol. Y a través de la comunicación ir comprendiendo el comportamiento humano. Sí, te dirá, pero ¿qué tiene que ver la lectura con lo que usted está diciendo ahorita? Todo, todo tiene que ver. Pero aunque decíamos, mientras más leemos, más vamos a comprender el mundo que nos rodea. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque obviamente nos permite manejar procesos mentales distintos. ¿No es cierto? ¿Recuerdan que hablábamos ya y vamos a hablar también hoy de eso? Aprender a desarrollar o a resolver problemas. ¿Sí? Un niño que lee aprende a resolver problemas. Un adulto que lee aprende a resolver problemas. ¿No es cierto? ¿Sí? Y está ligado directamente con la creatividad. Ojo. La lectura, por otro lado, evolucionó desde la narración oral hasta el texto escrito. El desarrollo de los sistemas de escritura hizo posible que historias, mitos y leyendas se registraran y transmitieran de generación en generación. La invención de la imprenta en el siglo XV revolucionó la lectura y la alfabetización, haciendo que los libros fueran más accesibles y asequibles. El desarrollo de habilidades de lectura y comprensión a través de la educación permitió a las personas acceder a conocimientos e información que antes eran inaccesibles. Aquí cabe una reflexión. Vamos a acordarnos un poquito de lo que nos daban en la escuela, en el colegio, por ahí. Cuando la educación, digamos la educación en general, cuando la educación era, ¿sí?, un privilegio para las élites, ¿no es cierto? Monarcas, la iglesia, etcétera, cuando era un privilegio solamente para ciertas clases sociales, los campesinos, trabajadores, etcétera, que no tenían acceso a la educación, sí, eran sometidos, ¿no es cierto? Es decir, esclavizados, ¿sí? Pero cuando estas clases sociales, campesinos, etcétera, trabajadores, empiezan a tener acceso a la educación, ¿qué es lo que pasó? Estas clases que fueron sometidas a través de la historia fueron levantándose, ¿no es cierto? A tal punto que tenemos gente, personas en el mundo, en el Ecuador, ¿sí?, que salieron de las clases sociales bajas, por llamarlo de una forma, y se convirtieron en grandes líderes, o se convirtieron en escritores, en políticos, bueno, etcétera. ¿Qué explicación tiene eso? Lo que les dije en el principio de la clase. Esta gente, ¿qué es lo que hizo? Empezó a comprender el mundo, empezó a comprender el entorno, ¿no es cierto? ¿Sí? Dele a una persona un libro y que lea y entienda, ¿no es cierto? Esa persona, ¿qué va a decir? Yo ya no quiero trabajar de esclavo, yo quiero progresar, ¿no es cierto? Por eso es que a veces en las intenciones políticas, creo que esas prácticas se siguen manteniendo, no al nivel de antes, pero sí se mantiene en cierto estatus, que a los políticos no les conviene mucho que la gente se eduque, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? ¿No es cierto? Esa práctica era común antes. Ahora no es que ha desaparecido, ojo, ¿sí? Nos le interesa mucho porque la gente que lee, la gente que estudia, obviamente, tiene otro tipo de
aspiraciones. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo que yo les sé poner a mis estudiantes de 10º año. ¿Cuántos tienen? 13 años. Yo les sé decir, a ver, ¿para qué sirve la educación? ¿Cierto? ¿Para qué tienen que estudiar? Yo les sé decir eso a los chicos. Les digo, ¿hay algo de malo en trabajos como la empleada doméstica, como el controlador de un bus, como el limpiazapatos, la gente que barre las calles? Les pregunto lo mismo a ustedes. ¿Hay algo de malo con esos trabajos? ¿Qué piensan? No, sí, ¿por qué? Dígame, estimada Marta. A mí me parece que lo malo es que no son reconocidos, son mal pagados, son muchas veces que reciben personas que reciben abusos por las personas que hacen uso de esos trabajos. Correcto, exactamente, ¿no es cierto? Pues no es que no hay algo de malo en trabajar en ese tipo de servicios. Sí, lo malo está en verdad el trato, ¿no es cierto? La paga, trabajan muchas horas y ganan menos. Entonces, claro, los chicos, yo cuando les digo eso, gente que trabaja de albañiles, les dicen, no, mi papá es albañil y no tiene nada de malo, mi mamá es empleada doméstica y no tiene nada de malo, no están haciendo nada de malo. Les digo, correcto, pero lo malo está en los pagos, en el trato, en cuántas horas al día tienen que trabajar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si no comprendemos el mundo, nosotros no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vamos a ser sometidos. Es así de sencillo. ¿Sí? Y usted sabe que ahora es la nueva esclavitud, ¿no es cierto? Está tomando nueva forma. La esclavitud de las cadenas, dicen, se rompieron, pero ahora es el no tener acceso a la educación. ¿Sí? Y ahora hay una nueva, ¿no es cierto? ¿Saben cuál es la nueva forma de esclavizarse? Digamos que la educación se está superando y cada vez hay mayor acceso. Pero ahora hay una nueva que es la tecnología, ¿no es cierto? Resulta que ahora las personas que no están con la tecnología van a ser los nuevos analfabetos, o vamos a ser los nuevos analfabetos. Ya no solamente la gente que no sabe leer y escribir, ahora la gente que no sabe manejar un computador, un celular, una tablet, etcétera, son los nuevos analfabetos digitales, ¿no es cierto? Entonces, miren, vean cómo evoluciona esta situación. Después, ¿qué vendrá? O sea, no sabemos qué vendrá después, ¿no es cierto? Ahora ya no basta con ir a clases en los niños, me refiero, no ir a la escuela, ir al colegio. Ya no basta, tenemos que seguir, ¿sí? Entonces, esos son los cambios que nosotros tenemos que ir comprendiendo, cambios históricos. Ahora, dentro de todo esto, ¿no es cierto? Diríamos que, o diríamos cuál es la importancia de leer, ¿sí? Aparte de todas las que hemos dicho. Desarrolla una capacidad lectora, mejora la ortografía, lo que les he dicho en este tiempo, comunicación efectiva, ampliación del léxico, buena memoria, pensamiento creativo y ordenado, mejora de emociones y empatía, seguridad en el entorno, no solo escolar, en el entorno, capacidad de atención y buena dicción. ¿Sí? Nosotros vemos que leer no solamente sirve para, ¿qué les diría yo? Como hablábamos al principio. Leer no sirve solamente para desarrollar una X tarea, ¿no es cierto? ¿Sí? Sino que, imagínense, despierta inclusive otros sentidos, sentimientos, ¿sí? Desarrolla inclusive valores. ¿Sí? Por eso les decía, pensemos mucho más allá de cuando nosotros vamos a leer o escribir. Pensemos mucho más allá. El impacto. Por otro lado, la escritura es otra herramienta esencial para el desarrollo personal. Mejora la autoexpresión, la autorreflexión. A través de la lectura podemos expresar nuestros pensamientos, sentimientos e ideas. Este proceso nos permite reflexionar sobre nuestras experiencias y obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos. Por ejemplo,
Llevar un diario puede ayudarnos a procesar nuestras emociones y obtener información sobre nuestros comportamientos. Además, la escritura mejora las habilidades comunicativas como la claridad, la coherencia y la persuasión. Cuando escribimos, necesitamos organizar nuestros pensamientos e ideas de manera lógica. Este proceso mejora nuestra capacidad para comunicarnos eficazmente. Por ejemplo, escribir ensayos o informes puede mejorar nuestra capacidad para presentar información de manera clara y coherente, ¿no es cierto? Es lo que hicimos, ¿se acuerdan al principio de la primera tarea? Sí, escriba sobre usted, en definitiva. Sí, entonces, ¿qué nos permite? Empezar a desarrollar ideas, ¿no es cierto?, en una primera instancia. ¿Sí? Y luego, ¿y se acuerdan que les decía? Escribieron ese primer documento en la primera tarea y al final van a escribir otro. Y quisiera que ustedes hagan la comparación, cómo escribieron al principio y cómo escribieron al final del semestre. Debería haber algún cambio, ¿no es cierto? Es decir, no en el contenido, ¿sí? Sino, o no en la temática, sino en cómo ustedes organizaron de mejor manera las ideas, cómo se estructuraron mejor los párrafos, qué tipo de palabras utilicé en el escrito, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la escritura? Ya vimos de la lectura, ahora veamos de la escritura. Y los 5 beneficios de escribir a mano. ¿Recuerdan que les dije, vamos a hacer una actividad de escribir a mano? ¿Sí? ¿Cuáles son esos beneficios? 1, estimula el cerebro. Activa 3 procesos en el cerebro. El del área visual, el de las habilidades motoras y el de las capacidades cognitivas. Vamos a desarrollar todo en uno. 2, aumenta la responsabilidad. Impulsa a tener un mayor control de lo que se escribe, calcular mejor las palabras a utilizar y mantener la esencia del escrito. 3, facilita la comprensión lectora. Los niños crean de forma artesanal lo que después van a leer, algo que no ocurre cuando teclean por mera intuición, cuando escribimos por la computadora. Combate el deterioro cognitivo. Retrasa la aparición de enfermedades de deterioro cognitivo, ya que contribuye a mantener el cerebro activo y a conservar la destreza motora. Y 5, favorece la creatividad. La actividad neuronal del cerebro se incrementa aumentando la capacidad de resolver problemas. ¿Sí? Miren, la escritura también tiene esa capacidad para desarrollar esas habilidades de resolución de problemas. ¿Cierto? Entonces, escribir a mano de vez en cuando no está mal. Por eso es que en las escuelas, bueno, al menos donde el sector donde yo trabajo todavía, hacemos de escribir a los estudiantes a mano, no todo es la computadora. Sí, y vamos a hacer esa práctica con ustedes también. Por lo tanto, la lectura y la escritura son herramientas esenciales para el desarrollo personal y social. La lectura mejora las habilidades cognitivas, amplía el conocimiento y mejora las habilidades de comunicación. La escritura mejora la autoexpresión, las habilidades analíticas y las habilidades de comunicación también. Estas habilidades son necesarias para el éxito académico, el desarrollo profesional, el compromiso cívico y la participación social. Por tanto, es crucial promover y fomentar las habilidades de lectoescritura en los individuos, en la sociedad, en su conjunto. ¿Sí? Entonces, todo obviamente es un conjunto de desarrollo de habilidades. Esto también les he venido diciendo desde que inició el semestre. Nosotros tenemos, o a través de la lectura y la escritura, vamos a desarrollar habilidades, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué es exactamente el procesamiento intelectual complejo? El procesamiento intelectual complejo es una capacidad cognitiva crucial que involucra varios procesos mentales, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Es un concepto complejo y multifacético
que es esencial en muchos aspectos de la vida, desde la investigación científica hasta la toma de decisiones cotidianas. El procesamiento intelectual complejo se refiere a los procesos cognitivos involucrados en el análisis, síntesis y evaluación de información para resolver problemas o tomar decisiones. El pensamiento crítico es un componente crucial del procesamiento intelectual complejo, ya que implica analizar información, evaluar evidencias y hacer inferencias. ¿Sí? Entonces, este proceso intelectual complejo no es otra cosa que el pensamiento crítico, resolución de problemas y la toma de decisiones. Imagínese esto, ¿no es cierto? Empezar a hacer con un niño, ¿sí? Un niño que aprende a leer prácticamente en segundo de básica, ¿no es cierto? A los 6 años, 7 años, ¿sí? Ahora, ¿esto podemos hacer nosotros los adultos? Por supuesto que sí. Porque, repito, son habilidades que con la práctica se van desarrollando, ¿sí? Nunca es tarde. ¿Cuál es el procesamiento intelectual complejo? Pensamiento básico, conocimiento formulado, metacognición, es decir, que sale a través de la experiencia, ¿no es cierto? El pensamiento crítico, la reorganización de ese conocimiento básico, y el pensamiento creativo, que es la generación misma del conocimiento, ¿sí? Dentro de esto están los procesos de pensamiento complejo, integración de objetivos dirigidos de conocimiento formulado, reorganizado y generado. Nosotros cuando empezamos a analizar un texto, lo que hacemos es inmediatamente involucrarlo con nuestra experiencia. De hecho, así se aprende, ¿no es cierto? Sí, yo digo, sí, a ver, yo tengo yo sé esto, entonces lo hago mío, lo adapto, ¿sí? Y yo sé a mi manera de qué se trata, es el pensamiento básico, ¿no es cierto? Ahora que dicen, vamos a tomar una evaluación de metacognición, le dicen a los estudiantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué les van a preguntar? ¿Para qué sirve lo que aprendieron? Es así de simple, ¿no es cierto? Pero eso sigue siendo un pensamiento básico, ¿sí? Aprendo a través de la experiencia, la observación, etcétera, ¿sí? Y adquiero un conocimiento, ¿no es cierto? Pero no debemos quedarnos solamente ahí, sino con ese conocimiento que he formulado, que he asimilado, tengo que reorganizarlo, es decir, tengo que decir, a ver, bueno, aprendí esto, pero ahora viene la evaluación o la autoevaluación. Y yo digo, ¿para qué me sirve? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos cuando olvidamos las cosas? Cuando para el próximo lunes les pregunto esto y ya nadie se acuerda. ¿No es cierto? ¿Qué hizo nuestro cerebro? Lo tomó, sí, pensamiento básico, dijo, ah, ya, chévere, pero se quedó ahí, ¿no es cierto? No pasó al pensamiento crítico. Todo el cerebro, ¿qué es lo que hace? Lo olvida, ¿sí? No lo pone en práctica. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en práctica, cuando hemos reorganizado las ideas, pasamos al pensamiento creativo, ¿sí? Es decir, digo yo, bueno, con lo que aprendí, voy a hacer esto, ¿no es cierto? Entonces yo genero nuevo conocimiento, ¿sí? Para mí, porque yo lo he adaptado a mis necesidades, en definitiva. Cuando no hago nada con lo que aprendo, nos quedamos en el pensamiento básico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el paso? Pasar del pensamiento básico al pensamiento crítico y aplicar. Es el pensamiento creativo, la práctica. La resolución de problemas es otro aspecto importante del procesamiento intelectual complejo, ya que implica identificar problemas, generar y evaluar posibles soluciones y seleccionar el mejor curso de acción. La toma de decisiones también es un componente crítico del procesamiento intelectual y complejo, ya que implica sopesar opciones, evaluar consecuencias y tomar decisiones. Ejemplos de situaciones que requieren un procesamiento intelectual complejo incluyen la investigación científica, la ingeniería y el derecho. Por ejemplo, en la investigación científica, los científicos utilizan un procesamiento intelectual complejo
para diseñar experimentos, analizar datos y sacar conclusiones. En ingeniería, los ingenieros utilizan este procesamiento intelectual para diseñar y construir estructuras, máquinas y sistemas. En derecho, los abogados utilizan un procesamiento intelectual complejo para analizar casos, interpretar leyes y presentar argumentos. ¿Cierto? Imagínese lo que usted puede hacer como psicólogo con este procesamiento intelectual complejo. ¿Qué harían? A ver, ¿quién me pone un ejemplo? Le vimos el ejemplo del investigador, del ingeniero y del abogado. Un psicólogo, ¿cómo lo pondría en práctica? A ver, ¿quién me dice? Se fueron al café. A ver, chicos, ¿están en clase o nos despedimos y nos vemos el próximo lunes? No, profe. Gracias. ¿Cómo pondríamos en práctica este procesamiento intelectual complejo en su profesión? ¿Qué hace un psicólogo? Magíster, analizar casos. Exacto. Por ejemplo, estimada Marta. Por ejemplo, un psicólogo social que trabaja con la comunidad analizaría las causas que se presentan cuando en una comunidad hay muchos casos de depresión, si hay factores medioambientales, qué factores son para también asimismo hacer planes de intervención. Correcto. Entonces, con lo que ustedes me dicen, un psicólogo va a resolver problemas, ¿no es cierto? 100%, ¿sí? Y creo yo, si estoy equivocado, me dicen, yo creo que en cualquier rama de la psicología, un psicólogo organizacional, un psicólogo clínico, un psicólogo educativo, todos van a enfocarse en resolver problemas. Lo único que va a cambiar es qué tipo de personas van a manejar, ¿no es cierto? Pero todos tienen problemas, ¿sí? Como habíamos dicho en una clase anterior, simplemente es porque tiene que ver mucho con el comportamiento humano. ¿Sí? Entonces, miren, ¿nos serviría? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Desarrollar estas habilidades. ¿Cuál es entonces el proceso de resolución de conflictos? ¿Sí? Lo que decían sus compañeros, ¿no es cierto? Identificar el problema, describirlo, encontrar soluciones, tomar decisiones, hacer un plan de acción y hacer un seguimiento. Por ejemplo, un psicólogo educativo es lo que hace todo el tiempo. Sí, eso hace todo el tiempo un psicólogo educativo, ¿no es cierto? Por eso digo, yo me imagino que las diferentes ramas de la psicología harán lo mismo, ¿sí? Y la intención es buscar una salida a esos problemas y obviamente hacer una evaluación y seguimiento, ¿cierto? Se determina entonces que existen varios factores que influyen en el procesamiento intelectual complejo, incluidos factores cognitivos, ambientales, emocionales y motivacionales. De esta manera, los factores cognitivos como la inteligencia, la creatividad y la flexibilidad mental desempeñan un papel crucial en el procesamiento intelectual complejo. Las personas con alta inteligencia son más capaces de analizar y sintetizar información, mientras que las personas con alta creatividad son más capaces de generar soluciones innovadoras a los problemas. La flexibilidad mental también juega un papel crucial en el procesamiento intelectual complejo, ya que permite a las personas adaptarse a nuevas situaciones
y pensar de manera innovadora. ¿Sí? ¿Cómo ha evolucionado, por ejemplo, la cuestión del liderazgo? Antes nosotros teníamos lo que se conocían como los jefes, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahora hay jefes, ¿sí? Pero siempre que va a dirigir una institución le dicen, a ver, usted no sea un jefe, sea un líder. Ahí está un ejemplo de esta partecita, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe la diferencia entre ser un jefe y ser un líder? ¿O es lo mismo? El líder ve por su comunidad y el entorno según sus necesidades. El jefe realmente solo tiene un objetivo, como por ejemplo sería producir. Perfecto, muy bien, correcto. Un líder siempre va a buscar el beneficio de todos, ¿no es cierto? Un jefe realmente va a buscar su beneficio, sí, quedar bien solamente él, ¿no es cierto? Sí, y podemos poner un montón de diferencias más, sí, que esa idea también de la persona que administra una institución, una empresa, una organización, etcétera, sí, también ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no es cierto? Ahora mundialmente se dice, por favor, trabaja en equipo, ¿sí? No trabaja individual, trabaja en equipo, ¿no es cierto? Y tiene una razón de ser, porque el equipo, ¿sí? El grupo de personas van a entender mejor el entorno, ¿sí? Esa es la explicación de un trabajo grupal, comprender mejor el entorno, ¿no es cierto? No como a veces en el colegio le entendemos al trabajo grupal, ¿sí? Pondrásme en el grupo, ¿no es cierto? A vos, pero pondrásme en el grupo. Entonces, un líder lo que hace es integrar a todos. Y de eso se trata. ¿Cuáles son entonces estos factores de aprendizaje? Miren con el niño, por ejemplo. Hay factores patológicos, desarrollos cognitivos, estilos de aprendizaje, el aprendizaje significativo, también esas condiciones del ambiente que dijimos hace un momentito, la vulnerabilidad, compromiso familiar, ambiente, ¿no es cierto? Es decir, que a veces en las escuelas decimos, qué vago este niño, si no viene ni a clase, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que los niños no tienen todavía esa capacidad de tomar decisiones por sí solos, ¿no es cierto? Es decir, si no va a clases, ¿quién es el responsable? La familia. Si no hace deberes, ¿quién es el responsable? La familia, ¿sí? Hasta una cierta edad. Entonces, todo va a depender. Si en el hogar existe cariño, afecto, si el hogar está junto, si el papá y la mamá trabajan ahí, si no hay violencia, si no hay abandono, bueno, un millón de cosas. Entonces, también dependerá de todos esos factores para que no solamente el niño, sino la persona, sea la edad que tenga, pueda ir desarrollando ciertas habilidades. ¿Sí? Si yo tengo problemas, qué sé yo, en la casa, tengo problemas financieros, etcétera, va a ser mucho más complejo desarrollar este tipo de habilidades, ¿no es cierto? Sí, pero si yo tengo una estabilidad, digamos, emocional, económica, etcétera, porque todo influye, ¿sí? Esas habilidades se van a desarrollar de mejor forma o más rápidas. Entonces, como decía en la línea anterior, hay formas de resolver problemas, ¿no es cierto? Una a través de la inteligencia, que es una capacidad del cerebro que también se desarrolla, ¿sí? Y otra también a raíz o a partir de la creatividad. Hay gente que desarrolla esa capacidad de resolver un conflicto, ¿no es cierto? De manera creativa, ¿sí? O soluciona un conflicto entre compañeros de manera creativa, ¿sí? Pero repito, son habilidades que vamos a tener que ir desarrollando.
Los factores, como decíamos hace un momentito, ¿no? Los factores ambientales, por ejemplo, como la educación, la experiencia y el acceso a la información, también influyen en el procesamiento intelectual complejo. Las personas con niveles más altos de educación y experiencia son más capaces de analizar y sintetizar información, mientras que las personas con acceso a una amplia gama de fuentes de información son más capaces de evaluar la evidencia y tomar decisiones informadas. Los factores emocionales y motivacionales como la curiosidad, el interés y la perseverancia también desempeñan un papel crucial en el procesamiento intelectual complejo. Las personas que sienten curiosidad e interés en un tema tienen más probabilidades de participar en un procesamiento intelectual complejo, mientras que las personas que son perseverantes tienen más probabilidades de persistir en la resolución de problemas y la toma de decisiones. ¿Sí? Miren, entonces, cuando mantenemos, ¿no es cierto?, esta capacidad de la innata de la curiosidad, nos va a permitir a nosotros desarrollar esa capacidad también, esa habilidad, para poder resolver ciertos problemas. ¿Sí? No de la manera tradicional, sino de una manera más creativa. ¿Estamos? El procesamiento intelectual complejo también implica desarrollar habilidades para responder al mundo actual, lo que yo les decía al principio, donde la capacidad de analizar y dar sentido a información compleja es esencial. Las personas que poseen sólidas habilidades de pensamiento intelectual complejo están mejor equipadas para afrontar problemas complejos y tomar decisiones informadas. Estas habilidades son particularmente importantes en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que se conoce como el proyecto STEM, donde el pensamiento intelectual complejo es necesario para resolver, obviamente, esos problemas y desarrollar soluciones innovadoras. ¿Sí? Aquí cuando hablamos, ¿no es cierto?, de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. Utilizamos el STEM como estrategia, como modelo, justamente para desarrollar esas habilidades. ¿Sí? La ciencia, ¿qué nos permite hacer? Observar, experimentar, hacer predicciones, preguntas, etc. La tecnología, usar herramientas, ser inventivo, hacer que las cosas funcionen. La ingeniería, resolver problemas, usar materiales, diseñar, construir. Y las matemáticas, hacer secuencias, patrones, explorar formas, entre otras. ¿Cierto? Entonces, un modelo que nos puede a nosotros servir para desarrollar todas las habilidades que venimos mencionando en esta clase. El procesamiento complejo es una habilidad entonces cognitiva, crítica, que permite a las personas analizar y resolver problemas complejos, tomar decisiones informadas y generar ideas innovadoras. Implica una variedad de procesos cognitivos, como el pensamiento crítico, como ya habíamos dicho, ¿no?, la resolución de problemas y la creatividad. El pensamiento complejo implica una variedad de procesos cognitivos que van a permitir que analizar, evaluar y sintetizar información justamente para resolver esos problemas. ¿Sí? Según Edgar Morin, el pensamiento complejo, dice, la propuesta del pensamiento complejo ha cuestionado no solo el concepto mismo de ciencia, sino que ha proclamado que lo que ha variado en la naturaleza misma de lo que entendemos por conocimiento. En consecuencia, se verían también afectados los procesos de construcción de saberes y aprendizajes que ocurren en el marco de las mediaciones pedagógicas. Sí, porque siempre yo he venido también insistiéndoles. Esto del adquirir conocimientos es aprender viendo. No hay otra manera. El pensamiento crítico se relaciona al pensamiento complejo, ya que implica analizar y evaluar información, como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, para tomar decisión, ¿sí?
Pensamiento simple o automático implica confiar en ideas preconcebidas, estereotipos, para tomar decisiones, mientras que el pensamiento complejo implica, pues, analizar y evaluar esa información. ¿Sí? La diferencia es que nos permite tomar decisiones informadas. Esa es la diferencia. Y este es igual, es una estrategias que nos podrían servir para eso. Pensamiento que trata con la incertidumbre y es capaz de concebir la organización. Es una estrategia de organización del conocimiento diferente a la concepción positivista. Aborda conocimiento como un proceso social histórico, biológico cerebral, espiritual, lógico lingüístico y cultural. Los beneficios, como ya hemos dicho, del pensamiento son numerosos. En primer lugar, el pensamiento complejo permite a las personas tomar decisiones, como ya hemos dicho, ¿no es cierto? Obviamente van a ser esenciales. Sin embargo, el pensamiento complejo también plantea varios diseños, como la sobrecarga cognitiva, la fatiga mental y la resistencia al cambio. Asimismo, es fundamental discernir la información a la que se tiene acceso para determinar adecuados procesos cognitivos, ¿sí? Es decir, yo lo que les decía cuando lean el próximo texto, que ya lo voy a subir, nos puede causar cierto choque, ¿no es cierto?, entre lo que creemos, entre lo que sabíamos y, ¿por qué no?, hasta con lo que no sabíamos, ¿sí? Por eso es que inclusive para tomar decisiones, nosotros debemos aprender a analizarlas, ¿no es cierto?, como hemos visto el día de hoy. El procesamiento de la información. Toda información no es necesariamente una fuente de conocimiento, sino que puede ser causa de desorientación cognitiva y consecuentemente volitiva y moral, ¿sí? Es decir, no todo lo que leemos, no todo lo que observamos, no todo lo que aprendemos puede ser una fuente de información para nosotros, ¿sí? ¿Quién decide eso? Lo que yo les decía hace un principio, nosotros, ¿no es cierto? Si yo aprendo algo y no lo aplico, seguramente la próxima semana lo olvidaré, ¿sí? Porque obviamente el cerebro o nosotros conscientemente decidimos que eso no era importante para mi vida cotidiana. Entonces diríamos que existen varias estrategias para desarrollar este pensamiento complejo, ¿cierto? El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entre otras. El aprendizaje basado en problemas implica el uso de problemas del mundo real para desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas. El aprendizaje activo, en cambio, implica involucrar a los estudiantes en actividades que les exigen analizar, evaluar y sintetizar información activa. El aprendizaje colaborativo implica trabajar con otros para resolver problemas y generar ideas innovadoras. La metacognición y el aprendizaje autorregulado también desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento complejo. Ya vamos a hacer una actividad para que todos apliquen lo que estamos conversando hoy. Disposición al pensamiento, ¿sí? Procesos ejecutivos, procesos de pensamiento crítico, procesos metacognitivos, conocimiento cognitivo, estrategias metacognitivas de los procesos ejecutivos, estrategias metacognitivas de los procesos de pensamiento crítico y actividades cognitivas. Es decir, miren esta especie de caracol, ¿no es cierto? Lo que vamos haciendo es mezclando todos estos procesos o esta espiral para nosotros llegar a lo que necesitamos, que es el pensamiento, ¿sí? ¿Para qué? Todo lo que dijimos esta noche, resolver problemas. Por último, diríamos, se determina que el pensamiento intelectual complejo tiene numerosas aplicaciones, tanto en contextos profesionales como personales. En términos de desarrollo profesional y avance profesional, las personas que participan en un pensamiento intelectual complejo están mejor equipadas para resolver problemas complejos.
pensar críticamente y tomar decisiones informadas. ¿Sí? Bien, he dado demasiada teoría por hoy. Así que, por favor, póngame atención. ¿Sí? Dejemos de ver la novela y póngame atención en lo que van a hacer esta clase. Primero, vamos a aplicar dos estrategias de lectura y escritura. ¿Sí? Una, la que ya les había dicho hace un momentito, sobre un ejercicio que vamos a llevar al gimnasio en nuestro cerebro, y la otra, a esta situación del pensamiento complejo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, van ustedes a buscar un caso, obviamente ligado a la psicología. Obviamente, yo les puedo buscar en internet, etcétera, no tengo ningún problema. Busque un caso, y repito, en el asunto de la psicología, ¿sí? Y usted va a plantear tres alternativas de solución de este problema. Busca el caso, busca algo corto, obviamente, sí, súper cortito, y usted va a poner ahí tres alternativas de resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, resolución del problema A, B y C, ¿no es cierto? Y luego usted va a explicar cuál de las tres opciones sería la mejor para resolver ese problema. Es decir, usted plantea tres, ¿no es cierto? Y usted plantea opción A, opción B, opción C, como un examen. Y usted abajo va a poner opción A, y usted va a explicar por qué escogió la opción A. ¿Sí? De las tres opciones que usted encuentra, usted va a escoger una. No sé si me comprende. ¿Sí me comprenden lo que vamos a hacer? Esta actividad sí va a ser calificada, a diferencia de la primera que hicimos en clase, que solamente fue una práctica. Esta sí va a calificar. Les voy a crear una actividad en el SIU, que va a decir actividad en clase. ¿Sí? Va a ser calificada y obviamente tenemos hasta las 8 para terminar. Ahora, es algo corto, repito, pero usted no lo va a escribir a computador, ¿sí? Lo va a escribir a mano, ¿sí? Le va a tomar una foto, le va a escanear, como usted crea conveniente, y lo sube en PDF, ¿sí? Ojo, aquí no es necesario que, bueno, aunque es facilito, ¿no es cierto? Ponerle en el formato PDF de tareas que ustedes tienen, ¿sí? Le toma una fotografía simplemente o lo escanea con el teléfono si tiene la posibilidad, le pegan el formato de tareas y le sube a la plataforma. Algo muy cortito, una plan, no quiero más, ¿sí? Nada más. No sé si está clara la actividad, estimada Lady. Hola, profe, buenas noches. Bueno, Profe, saben que tengo un pequeño inconveniente porque estoy aún regresando. Acabo de llegar a Macas, pero de aquí es media hora en bus hasta donde yo vivo. Pero estoy regresando de los exámenes. Entonces no sé si puedo entregar más tarde esta actividad porque ahorita cogió señal y acabo de conectarme. ya, en su caso, por favor, como la tarea va a estar abierta solo hasta las 8, usted me envía un correíto indicándome cuál es la situación y por qué no ha subido hasta las 8, si es que no alcanza. Ya, listo, profe, muchas gracias. Bueno, los demás vamos a la obra. Tenemos 50 minutísimos para esto. Magíster, disculpe, o sea, es un caso de psicología, cualquier caso. Cualquiera. Cualquiera Usen con tres internet. soluciones y nosotros escogemos la que aplicaríamos, por decir, siendo nosotros el Correcto. psicólogo. Así de simple. Sí, cogemos un caso de psicología, planteamos tres soluciones y usted escoge una y explica por qué escogió esa solución. ¿Sí? Poquito, 2 líneas, o sea, nada más, pero todo lo va a hacer a mano. Todo lo va a hacer a mano. Ese es en verdad el ejercicio más que el otro, pero bueno, las dos son importantes porque hemos visto hoy los beneficios de escribir y el procesamiento de desarrollo del pensamiento complejo, que es la resolución del problema. Entonces yo quiero saber qué opción ustedes escogieron para resolver X problema y por qué. Eso es lo que quiero leerles hoy. Sí, vamos a hacerlo a mano. Por favor, escriba la letra clara para yo poder entender, lógicamente. Estimada Fan. Sí, Máster, buenas noches. ¿Cómo está?
no entendí muy bien. Dijo que debemos buscar un caso, Así es. primeramente, ¿no es cierto? O Sí, sea, le transcribimos, escribimos el caso también o solamente las claro. posibles No, soluciones. pues si pone las soluciones, yo no sé de qué se refiere el caso. Ya, o sea, serían tres soluciones, como dijo, posibles soluciones y con cuál nos quedaríamos nosotros. Correcto. Y usted explica si se quedó con la opción A, por qué se quedó con la ¿Por opción A. qué? Ah, ya, listo. Muchas El, gracias, el maestra. caso, digamos que con la pregunta que me hace ahorita la compañera. Digamos que usted va a buscar en internet, lógico, eso lo tiene que hacer. Pero el caso que usted encontró tiene 2 páginas. No va a transcribir las 2 páginas, ¿no es cierto? Resuma, ¿sí? Del caso que sea máximo un párrafo. ¿Cuántos párrafos, cuántas líneas tiene un párrafo? De 4 a 7 líneas. El caso que tenga un párrafo, por favor, no más. ¿Sí? Pone las 3 posibles soluciones y abajo usted explica con cuál se quedó de las 3 y por qué. Nada más. No es más que una plana. ¿Sí? Pero repito, le vamos a ejercitar un ratito a nuestro cerebro. ¿Sí? Y lógicamente también lo otro del pensamiento complejo. Yo estoy conectado por si acaso no me voy a ir a ningún lado. Cualquier cosa me preguntan. Ya le creo ahorita la actividad. Va a estar hasta las 8. Esta sí es calificada. Y también ya le subo el libro que tienen que empezar a leer. Listo. Maestra, una última cosa. Si ya le subimos y en caso de que la subamos antes de las 8, ¿ya nos podemos desconectar de la clase? Si le subió, claro, se desconecta. No tengo ningún problema. Siempre y cuando suba. Listo. Así que a trabajar, por favor. Subimos y nos podemos descontar. Me deja un mensajito aquí en el chat y dice, terminé, como en las pruebas. Terminé, me retiro. Listo, chicos.
Profe, disculpe, ¿ya está para subir la actividad en el SIU? En este momento le estoy subiendo. Un minutito, por favor. Está subida la tarea en estos momentos, mis estimados. Gracias, Magister.
Magíster, buenas noches. Si ya subimos, ¿nos retiramos o hay alguna otra indicación, por favor? Sí, por favor, si subieron pueden retirarse. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, chicos, la tarea está para las 8:10, pues unos 10 minutitos más, por si alguien todavía no sube. ¿Sí? Suba, por favor, algo sencillo. La intención es, como habíamos hablado desde el principio del semestre, que usted practique, no solamente estar en la teoría. Tenemos que practicar este tipo de cosas. ¿Listo? Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias. Dígame, Ley.